Vamos a ponernos de pie, por favor, y en su casita, sé que no lo veo, pero por reverencia a la palabra de Dios, le voy a pedir que nos pongamos de pie. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Soldados de Jesucristo, es el mensaje de esta mañana. El día viernes dábamos inicio al estudio, estudiamos el versículo 1 y vamos a dar continuidad esta mañana. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Me regala un amén cuando usted lo haya encontrado. Usted podrá decir, no lo oigo. Yo sé que no, pero Dios sí, mi hermano, y esto es pues por la fe. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bendito Padre, te damos la honra y te damos la gloria, porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque hasta aquí, Señor, tú nos has respaldado y nos has bendecido. Ahora, Señor, queremos pedirte que por favor derrames de tu misericordia sobre nosotros. Gracias, bendito Padre, porque has sido fiel en nuestras vidas. Te honramos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Le decía, el viernes anterior hablábamos e iniciábamos más bien este tema que es soldado de Jesucristo. Y usted puede decir, pero ¿cómo soldado? La palabra de Dios nos llama, que usted y yo, dice la palabra, que somos hijos de Dios. Y en esta carta a Timoteo, capítulo 2, nos invita y nos dice que tenemos que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando hablamos del cristianismo, cuando hablamos de ir a una iglesia, cuando hablamos de servir a un ministerio, muchas veces creemos de que porque yo ya me hice cristiano, que porque yo ya soy hijo de Dios y porque fui sellado por el Espíritu Santo, escrito el libro de la vida, muchas veces creemos de que por esos privilegios inmerecidos que tenemos no vamos a pasar persecución, no vamos a pasar problemas, o creemos aún muchas veces de que bueno, yo con recibir a Cristo ya hice mi paso de fe y puedo seguir mi vida porque el Señor me perdona. No, pero no es así, mi hermano. Ser cristiano es un compromiso. Ser cristiano no es cualquier cosa. Mucha gente tal vez pueda tildar, es que los que van a la iglesia, van a las iglesias porque no tienen nada que hacer, van a la iglesia porque no quieren trabajar, y muchas cosas más que se hablan. Sin embargo, en base a lo que a mí y a usted nos enseña la palabra de Dios, nos damos cuenta que ser cristiano es un compromiso, mi hermano. Porque tenemos que trabajarle a Dios. Porque ahora cuando vamos a la universidad, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al negocio, cuando vamos a la empresa, cuando entramos al pasaje, cuando entramos a la colonia, ahora tenemos un nuevo trabajo, que somos hijos de Dios y tenemos que esforzarnos por dar al máximo. Y tenemos que esforzarnos por demostrar a la persona, no que nosotros seamos algo, sino que Dios ha hecho algo en nuestra vida. El que fumaba, pues ya no fuma porque Dios le ha sanado. El que tomaba, pues ya no toma porque Dios le ha sanado. Y así sucesivamente, de muchas cosas más que podemos hablar. Y en el versículo 1, vea lo que dice la palabra, tú pues, hijo mío. Esto lo voy a tratar rapidito porque nada más es un repaso. Por si usted no estuvo en la transmisión anterior, podamos unirnos todos y entonarnos en el mensaje. Vea la primera parte, dice la palabra, tú pues, ¿qué dice? Hijo mío. No está hablando al par, no está hablando al vecino, no está hablando a los de allá, no está hablando, porque mire, muchas veces con este problema, a veces quizás hemos dicho los cristianos, es que sí, la gente, ¿verdad? Es que los alcohólicos, es que las personas, no. En primer lugar, pongamos nuestra alma en remojo. Tú pues, hijo mío. Lo que está diciendo acá la palabra, que el primer llamado es usted y soy yo. Hermano, si yo quiero que el mundo cambie, tengo que cambiar yo primero. Es que a mí nadie me entiende. Comencemos por entender nosotros a los demás, porque a eso nos llama la palabra. A Jesús nadie lo entendió, nadie le entendió su mensaje, y fue tanto así que fue llevado a la cruz del madero, fue llevado a ese madero injustamente. Fue tanto así que buscaban siempre cómo hacerle caer. Fue tanto así que buscaban cómo apedrearlo. Fue tanto así, pero ¿sabe qué? Él dijo un versículo, una palabra, y él dijo, es necesario que esté en los negocios de mi Padre. Con pandemia, sin pandemia, con crisis, sin crisis, con trabajo, sin trabajo, aún en medio de la enfermedad, es necesario, y hermano y hermana, que usted y yo estemos en los negocios de nuestro Padre.
porque estamos llamados a ser diferentes. Y si usted se da cuenta, lo decíamos el viernes, segunda de Crónicas 7:14, es un pasaje muy conocido. Esto es rapidito. Dice la palabra: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y comienza la promesa, pero vea la primera parte. ¿Quién dice? Si se humillara mi pueblo. Entonces el primero que se tiene que humillar soy yo. El primero que tiene que poner la otra mejilla soy yo, no porque lo diga yo, no, lo dice la palabra. Jesús dijo: y si te dan una mejilla, pon la otra, y si te equipan la capa, dales también el vestido, y si te dicen que llevas una distancia, una carga, llévala al doble. Mi hermano, usted y yo somos los primeros llamados. Que esta pandemia, que esta crisis económica que se viene encima, que todo lo que venga nos sirva para que nosotros como cristianos, iglesia, nos afirmemos más a Dios, nos tomemos más de la oración, nos tomemos más del ayuno, nos tomemos más de la alabanza, nos congreguemos, le sirvamos a Dios, porque es lo que necesitamos, hermano. Y mire lo que dice más adelante: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Algo bien importante, yo se lo decía el día viernes: Dios va a bendecir a aquellas personas que se esfuerzan. Usted podrá decir: yo no entiendo cómo es que hay empresarios o cómo es que hay personas allá afuera. Mire, pastor, mire, hermano, no tienen nada de cristiano y vea cómo les va de bien. ¿Sabe por qué? Porque se esfuerzan. Y sí que usted podría decir esta mañana: pero hermano, entonces usted se está contradiciendo, porque ¿cómo es eso de que Dios va a bendecir a alguien que no teme a Dios, a alguien que sí? Yo esto lo entiendo muy bien, pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces, hermano, la gente de allá afuera actúa mejor que muchos que estamos dentro. Yo hablaba con una persona hace varias semanas atrás, y él me contaba un testimonio de una persona que tiene una empresa. No es una multiempresa, es una empresa, no es pequeña, digamos que es una empresa normal, grande. Pero sabe que esta persona no va a la iglesia, a ninguna. No busca una iglesia los domingos, pero cada mes de las utilidades que tiene, esta persona aparta una cantidad y se va a repartir comida en las calles. Y este hermano es cristiano y dice que le preguntó: jefe, ¿y usted por qué hace esto? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Le dijo: yo no soy cristiano, le dijo, como usted, ni voy a la iglesia tradicional. Yo no voy a ninguna iglesia, pero sí creo en Dios. Pero ¿sabe qué? Le dijo: yo he comprobado, oiga esto, una persona inconversa, yo he comprobado lo que dice la Biblia que ustedes estudian, que dando es como recibimos. Imagínese usted. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Dios muchas veces, tal vez al pueblo lo quiere bendecir y tal vez no, seguramente nos quiere bendecir. ¿Sabe cuál es el problema? No nos estamos esforzando, iglesia. Yo le decía, ayer hay personas de nuestra congregación o de su familia que probablemente tienen que trabajar porque trabajan en un rubro que sí les es permitido. Pero aquellos que probablemente no lo podemos hacer todavía, le pregunto algo: ¿se está esforzando? Y le voy a poner un ejemplo. Aunque estemos en crisis, le voy a dar un ejemplo. Aquellos que trabajan en venta, ya le hablo a sus clientes: mire, don fulano, no le hablo para vender, solo le hablo para saludarlo. Espero que esté bien, que Dios le bendiga. Le pone un versículo. Y yo le aseguro que cuando todo esto se acabe, ese cliente, antes de tomar una decisión, va a pensar en usted. Pero tenemos que esforzarnos. Los hijos, los jóvenes, niños, tal vez no están yendo a la escuela, ¿verdad? Pero tienen que esforzarse para aprender. Los cristianos tal vez ahorita no podemos congregarnos en un templo físico, pero tenemos que esforzarnos en casa por leer, por buscar más de Dios. Y la segunda parte, la tercera, del versículo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y usted puede decir: pero ¿cómo me voy a esforzar en la gracia? Porque cuando hablamos de gracia de Dios, estamos hablando de gratis. Cuando hablamos de gracia de Dios, estamos hablando que la salvación y el perdón no nos costó nada, porque Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Y usted tiene toda la razón. Pero sabe que también el hecho de estar viviendo bajo el pacto o viviendo bajo el periodo de la gracia implica que como cristianos tenemos que esforzarnos en esa misma gracia. Y usted podrá preguntar esta mañana: pero yo ¿para qué me voy a esforzar si dice la palabra que ya Cristo hizo todo por mí? Claro, pero como cristianos también vamos a sufrir ataques del enemigo, tentaciones. Tenemos que esforzarnos por agradar a Dios, y lo vamos a ver más adelante, para no caer en la tentación, para no caer en un buen pensamiento. Y mire lo que dice el versículo 2, y vamos a entrar ahora a lo que corresponde a este día domingo. Mire lo que dice el 2: lo que has oído de mí, le pone Pablo a Timoteo,
ante muchos testigos. Esto encarga a hombres, ojo, fieles. Detengámonos ahí. Esto encarga a hombres fieles. Y mire, hay algo que me llama la atención. Vea la autoridad y vea usted, hermano, la seguridad y la confianza con la cual Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, lo que has oído de mí, detengámonos ahí. ¿Qué habrá escuchado Timoteo de Pablo? Seguramente habrá escuchado cosas buenas, ¿verdad? Y lo digo porque más adelante en una de las cartas dice Pablo también, ¿verdad? Sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo de Jesucristo. Hermano, esas ya son palabras mayores. ¿Qué habrá escuchado Timoteo de Pablo? Para darle algunos ejemplos, para que usted y yo tengamos una idea de lo que Timoteo pudo haber escuchado, le voy a comentar ciertas cosas que hacía este hombre. En primer lugar, dice que cuando este hombre llegaba a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, él no llegaba por buscar poner una empresa, sino que él llegaba por predicar el evangelio. En primer lugar, tenía un llamado de Dios y cumplía ese llamado. Segundo lugar, dice que este Pablo, a pesar de que él era el misionero, el que fundaba las iglesias, preparaba pastores y los dejaba pastoreando, dice que él de su dinero le ayudaba a las iglesias porque Pablo tenía el oficio de hacer tiendas de campaña. Número 3, en uno de los pasajes dice Pablo: señores, si yo tengo en qué confiar, si yo quisiera confiar en la carne, tengo cómo, dice Pablo. Fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, celoso y perseguidor de la iglesia. Nacionalidad romana, judío de nacimiento, preparado a los pies de Gamaliel. Y comienza a dar Pablo todo su currículo, pero también cuando termina dice: pero ¿saben qué, señores? Todo esto, dice Pablo, todo lo que yo soy, lo he agarrado, lo he tomado por basura, por amor a Cristo. Entonces de Pablo podemos decir que dejó todo por seguir a Cristo. Y un último ejemplo, él sabía que ir a predicar a Roma significaba que lo podían matar. Mas sin embargo Pablo, por amor al evangelio, dijo: no importa, yo voy a Roma. En uno de los concilios le dijeron: pero si aquí puedes estar libre. Pero viene Pablo y dice: no, yo quiero apelar ante César. Pero Pablo no quería pelear. Lo que Pablo quería era ir a predicarle a César. Ahora usted entiende por qué le dice a Timoteo: Timoteo, todo lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles. Ahora, ya hablamos del currículo de Pablo. ¿Y qué será de nuestro currículo, hermano? Porque el libro de Proverbios dice que es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. Disculpe el ejemplo que le voy a poner, pero cuando alguien tiene dinero, ¿verdad?, que hasta lo puede botar, y cuando allá a mí le sucede un milagro y esta persona va a regalar algo y comienzan a cuchuchear, ¿verdad? ¿Y quién lo anda? El licenciado tal, el ingeniero tal, o don fulano, de verdad, no. Si ese señor es tacaño. Yo dije señor por respeto, pero dicen otra palabra. No me vaya, hombre. Ya era tiempo que se le callara. ¿Por qué? Es el concepto que tienen. Entonces por eso Proverbio nos enseña que es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. ¿Cuántas veces a nosotros nos han hecho un favor porque algún familiar de nosotros trabajó en un buen nombre? Y de verdad usted es sobrino de don fulano. Sí, él es sobrino de don... no, hombre, no, hombre, le hubiera dicho, no, ¿y por qué lo dejaron aquí? Que no, hombre, don fulano para mí, el buen nombre. Entonces, mira el segundo punto del versículo 3, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ojo, fieles, detengámonos ahí, fieles. Si hay algo que a Dios le agrada, si hay algo que usted y yo necesitamos como cristianos, esta palabra, fidelidad. Primero, fidelidad con Dios, fieles a Dios, fiel al matrimonio, fiel a nuestros hijos, fiel a nuestros padres. Y si trabajamos en una obra, fiel a nuestros trabajos en la iglesia, ministerios, fiel a nuestras empresas, fiel a nuestra fidelidad. ¿Sabe por qué? Porque alguien que no es fiel deja tiradas las cosas. Si usted tiene amigos, aunque es bien difícil en este tiempo, por eso dice Proverbio que el que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro.
Lo menos que nosotros podemos hacer con una amistad es fidelidad, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario de la fidelidad? Traición. Entonces, mis hermanos, con Dios tenemos que ser fieles porque Él es fiel con nosotros. Y para ello le voy a dar ciertos ejemplos. Usted no me dejará mentir que a pesar de lo que estamos pasando, gracias a Dios, hemos tenido comida. He escuchado muchos testimonios yo, hermano, y lo digo para gloria de Dios, muchos testimonios, que ahora que los hospitales está un poquito, siempre ha sido un poquito complicado pasar consulta, pero ahora, por la emergencia que vivimos, un poquito más complicado. Pero yo he escuchado muchos testimonios que dicen, hermano, y tú tenía fiebre, hermano, y tenía este problema, hermano, esto y lo otro, hermano, aquí y allá, y Dios me sanó. Esa es la fidelidad de Dios, hermano. Esa es la fidelidad de Dios. Ese es Dios actuando en la vida de sus hijos. Entonces, mi hermano, si Dios es fiel conmigo, lo menos que tengo que hacer yo es ser fiel con el Señor. No vendamos a Dios, hermano, por un plato de lentejas. No lo cambiemos. No cambiemos a Dios, hermano, por cosas que no valen la pena. No cambiemos a Dios por unos minutos de placer. No cambiemos a Dios por un poco de dinero que no es de buena procedencia. No cambiemos a Dios, hermano, por una movida que al final nos vamos a arriesgar. No cambiemos a Dios, hermano, por nada ni por nadie. Porque Dios en nuestra vida se merece el primer lugar. Porque para nosotros somos prioridad para el Señor. Y muestra de ello es que hasta aquí Él nos ha bendecido. Y mire lo que dice la siguiente parte del versículo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Oiga, qué bonito eso. La palabra idóneo significa apto. La palabra idóneo significa calificado. La palabra idóneo significa aprobado. Por ejemplo, allá en el Génesis dijo el Señor: y le haré ayuda idónea al hombre. Y le hizo a Eva la palabra idónea de que va a encajar, que es el complemento de la otra persona. Si usted repara un vehículo, por ejemplo, o usted trabaja en esta área de mecánica, usted no me dejará mentir que un radiador, por ejemplo, de una marca Toyota, por decirle una marca, no es igual a un radiador de un carro Mitsubishi, aunque los dos son radiadores. Tiene que buscar el que encaje según la marca para que ese radiador sea idóneo. Oiga, como cristianos nosotros tenemos que ser idóneos. Pero y hermano, ¿cómo puedo ser idóneo? Podría preguntar usted. En primer lugar, con nuestro estilo de vida, con nuestro testimonio. Porque allá afuera hay mucha gente que dice así: no, hombre, yo para ser como estos cristianos, no, yo no. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermano, decimos una cosa, pero hacemos otra. Porque muchas veces en los cultos estamos con las manos levantadas y agarrado el que está a la par y amémonos de corazón, no de labios solamente. Y en la casa salen los platillos voladores, las cacerolas voladoras, la escoba voladora y todo lo demás. Porque muchas veces en el culto estamos: te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Solo me quedé. Pero allá afuera vamos sacando el cigarrito, la cerveza, mandamos al hijo con un pichel de aluminio para que no se note, aunque la gente ya sabe. Y cuando nosotros llegamos: vecino, yo quiero hablarle la palabra de Dios, quiero decirle que Dios lo puede cambiar, vecino. Y se queda el vecino: si usted me vino a comprar 2 cigarros y del rojo, ustedes no somos idóneos. Por eso como cristianos tenemos que luchar por ser idóneos. Yo le voy a decir algo: hay muchos cristianos que decimos así, pero es que lo que pasa, hermano, es que la gente critica para poner un pretexto. Y sí, yo le soy sincero, ¿verdad? A veces tiene razón. A veces, mire, el que inventó el guaro quiere venir a criticarlo a usted, y yo le doy la razón, pero es muy importante, y déjenlos a ellos. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Usted y yo como cristianos tenemos que ser idóneos. ¿Se recuerda usted de Daniel? Le voy a hablar un poquito de este hombre. Daniel, desde que fue capturado para Babilonia con sus amigos, dice la palabra que los llevaron y los volvieron eunucos para servir en el palacio del rey. Pero desde que ellos llegaron, Daniel fue idóneo y sus amigos también, porque desde que llegaron ahí, dice la palabra que comenzaron a aislarlos porque los iban a preparar para el rey, y los educaron con la lengua caldea. Bueno, los educaron con la mejor, valga la redundancia de la expresión, la mejor educación que en esos tiempos estaba ahí. Y no solo eso,
sino que también, dice la palabra, que le daban comida, no cualquier comida, le daban la comida que el rey comía también. Pero viene, dice la palabra, que Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse. Y cuando hablaron con el cocinero, le dijeron: mira, a nosotros no nos des carne, a nosotros solo danos legumbre, porque hemos puesto en nuestro corazón no contaminarnos. Para no cansarle, mi hermano, dice la palabra, que hicieron una prueba y a los días, estos cuatro sobresalían más que todos los de ese lugar. Entonces Daniel fue puesto en un lugar privilegiado. Y Daniel todos los días, hermano, oraba 3 veces al día y se iba a su alcoba, a su habitación, y comenzaba a clamar a Dios, y los sátrapas y los envidiosos, al ver que Daniel iba prosperando, dice que sintieron envidia y dijeron: tenemos que ver cómo Daniel cae. Y dice, oiga, y dice la palabra en el libro de Daniel que comenzaron a buscar de qué acusarle, y dice que no hallaron nada en qué acusarle, es decir, estaba intachable. Por darle un ejemplo, llegaron: mira, Davigiano, Daniel, a pesar que es eunuco, alguna subicha se debe tener por ahí, échale el ojo. Y lo anduvieron siguiendo, nada, no, de verdad, no te creo, no, nada. Bueno, ya sé, Daniel a lo mejor algo ha de estar robando aquí. ¿Vos qué crees? Para que mira, ve, si bien dicen por ahí, ¿verdad? De las aguas mansas libra. Pues ahí está. Y comenzar: no, hombre, no está robando nada, de verdad. No, Daniel ha de tener otros dioses. No, no es idólatra. Híjole, hermano. No, hombre, mira, hermano, para no cansarle, no hallaron nada en él. Solo una cosa que no era mala. Daniel no deja de orar. Hagamos algo. Démosle garabato al rey y digámosle que ponga una ley, un decreto, de que a partir de este día, o a partir de que él ponga el decreto, nadie puede clamar a su Dios, porque el único es el rey. Y le fueron a dar garabato al rey, ¿verdad? Y entonces viene el rey alocadamente y pone esa ley, y dijeron: sí, aquí están, ya nos comimos a Daniel. Y en efecto, fueron a la alcoba y lo miraban que Daniel, a pesar de lo que el rey había dictado, él seguía clamando a Dios. Es que, mi hermano, hago un paréntesis acá en la historia. Una cosa es padecer como cristianos por la causa de Cristo, y otra cosa es padecer porque nosotros nos rebuscamos haciendo cosas malas. Son dos cosas muy distintas, hermano. Ore por mí, hermano, esta prueba, que mire, el doctor dice que tengo cirrosis, y con la pachita a la par, Dios guárdame, y no de leche. Y así como, esa no es prueba, hermano, eso es desobediencia. Bueno, sigamos con la historia. Entonces llevaron a Daniel delante del rey y le dijeron: rey, Daniel no ha respetado tu edicto, porque no ha parado de clamar a Dios. Hermano, para no cansarle, lo lanzaron al foso de los leones. Y dice la palabra que Dios se encargó de cerrarle el hocico a los leones, la boca a los leones. Y el rey, un poco triste porque amaba a Daniel, porque lo tenía en buena estima, pero como había una ley que no había cumplido, y al día siguiente se asomó, ¿verdad? Para ver: Daniel. Y le contesta: dime, rey, está vivo. Y lo mandó a sacar. Y dice la palabra que ese mismo día el rey lanzó a los sátrapas malintencionados, y, hermano, dice la palabra que en el aire literalmente los leones los despedazaban. Es que, ¿sabe qué, mi hermano? Cuando usted y yo tratamos de llevar una vida agradable a Dios, una vida intachable, tratamos de hacerlo, Dios siempre nos va a respaldar. Y le van a mandar un contador, y le van a mandar la fiscalía, y le van a mandar a los de Hacienda, pero si usted está haciendo las cosas bien, usted no tiene nada que temer. Y le van a mandar a chequear sus bodegas de productos, pero como usted está haciendo las cosas bien, no lo va, y le va a parar la policía en un retén, y usted va a parar, y con gusto los documentos: mire, vamos a revisar el baúl, revise el baúl, y mire, vamos a revisarlos, revíselos, porque no tiene nada que temer. Pero esto se logra a través de agradar a Dios. Y eso es algo bien importante, porque muchas veces, hermano, hay ciertas cosas que nos están robando bendición de Dios. Y le voy a poner un ejemplo. Ya le puse un ejemplo de una vida intachable, ahora le voy a poner un ejemplo de pequeñas cosas que nos roban bendición. Y se encuentra allá en el capítulo 6 y 7 del libro de Josué. Ahí lo puede leer usted en su casa. Dice la palabra de Dios que Josué, con todo el ejército,
habían pasado todo lo que es Jericó. Y el Señor hizo el milagro. Ellos rodearon los muros cayeron. Y dice la palabra que bueno, Dios les dio la victoria. Pero en esa batalla, en esa victoria, Dios le dio una orden a Josué y le dijo: ande y dile al pueblo que todo lo que está ahí no tomen nada. Que no tomen nada. Pero hubo un hombre llamado Acán, que de repente se topó con un lingote de oro medio bonito, y me lo voy a llevar para la casa, dijo. Y unos mantos babilónicos, también me lo llevo para la casa. Para no cansarle, se lo llevó, lo enterró en su casa. Y dice la palabra que todo tranquilo, aparentemente. A los días se vuelven a enfrentar unos enemigos, o el pueblo de Jai. Pero el pueblo de Jai no meritaba llevar a todo el ejército porque era un pueblo pequeño. Entonces dijo: bueno, no vamos a ir toda la batalla porque este pueblo es pequeño y lo vamos a derrotar fácilmente. Se encomiendan a Dios. Pero la sorpresa fue que aquel enemigo pequeño comenzó a derrotar al pueblo de Dios y comenzaron a huir delante de los de Jai. Y viene Josué y los ancianos del pueblo, y dice la palabra que inmediatamente al ver esto se tiraron a la tierra, y dice que rasgaron sus vestiduras, se raparon la cabeza, y dice que comenzaron a clamar. Y Josué le dijo: Señor, nos trajiste acá para entregarnos en las manos de nuestros enemigos. Si nos trajiste para esto, Señor, entonces mejor nos hubieras dejado en Egipto, porque aparentemente todo estaba bien. Señor, Josué probablemente le habrá dicho: Señor, pero si hicimos lo que tú nos has pedido, estamos haciendo las cosas bien. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces viene Dios y le dice: levántate, Josué, porque hay un problema. Israel ha pecado, Israel desobedeció. Y se levantaron y comenzaron a orar. Y viene, dice la palabra, que Dios le reveló a Josué y lo mandó a la tribu donde vivía Acán. Dentro de la tribu lo mandó a la familia de Acán y le dijo: hijo, ¿qué has hecho? Y en efecto, Acán fue a sacar los lingotes, los mantos babilónicos, y dice la palabra que murieron ahí él y su familia. Ahora, detengámonos acá para ir cerrando. Por una persona pagaron todos. Por un pequeño error pagaron todos. Y a veces una pequeña cosa tan sencilla es la que nos roba bendición. Fíjense que yo tuve una experiencia hace 2 años. Andaba en el vehículo, andaba la licencia, la tarjeta del carro, andaba el extintor, la llave cruz, el triángulo, que piden triángulo, andaba puesto el cinturón, andaba buena la luz, todo bien. Entonces, cuando uno anda bien, hermano, hasta quiere que lo paren los retenes para demostrar que anda bien, ¿verdad? Pues a mí me pararon, ya, no hay problema. Y comenzó el agente, ¿verdad?, a hacer el chequeo y me dice: mire, encienda las luces de retroceso. Ahí está. Encienda la de adelante. Ahí está. Encienda, ponga la vía tal. Está bien. Abre el baúl. Abrí el baúl. El extintor, aquí está. La mica, ahí está. La llave cruz, ahí está. Deme los documentos. Aquí están, le dije yo. Solo un pequeño error. Ya se me había vencido la tarjeta y no me había dado cuenta, hermano. Un numerito tan chiquito ahí así. Mire, me dice: pero esto no está en regla, me dijo. Como no, le dije yo todo. No, venga, míreme. Ya tiene 1 mes que se le venció. Ay, hermano. Y me pusieron la multa por un pequeño detalle. ¿Cuál fue mi problema? Que me descuidé de una pequeña cosa. Ahora, estas pequeñas cosas en la vida espiritual son las que nos roban bendición. Y yo quiero cerrar con este ejemplo. ¿Sabe cómo es esto, iglesia? Como que usted agarra un globo, una vejiga, ¿verdad? Y además que a veces hasta el aire se le regresa a uno con un duro por lado, pero logra al fin y la infla. Pero un tan solo alfiler, una pequeña aguja, basta para que ese globo reviente. Puedo servir, puedo diezmar, puedo ofrendar, puedo ganar almas, lo que quiera, y ahí va el globo. Pero a veces son pequeñas cosas para ser idóneos que nos hacen falta. Iglesia, esta mañana es necesario que usted y yo hagamos un inventario espiritual para chequear aquellas cosas que tal vez nos están robando bendición. Porque a veces
no nos explicamos, ¿verdad? A veces quizás culpamos, es que mi cónyuge no me ayuda, es que mis hijos no me ayudan, es que mis padres no me ayudan, es que el vecino no me ayuda, es que el jefe, es que mi compañero. No. Chequémonos a nosotros mismos. Revisémonos nosotros mismos, hermano. Porque ¿sabe qué? Dios quiere bendecirle. Y se lo demuestro porque hasta ahora no le ha dejado. Ahora, y si comenzamos a cambiar todas aquellas cosas que tal vez no están bien, yo le aseguro que el respaldo de Dios estará más con nosotros. Estará mucho más. Pero tenemos que creerle al Señor.